contenidos teóricos. Entonces, el tema es, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre decir a los presentes? Sin miedo, porque esto es un intercambio, ¿no? Es decir, en la década del 2000, cuando la Ley Nacional de Educación planteó la obligatoriedad de todos los chicos en la escuela secundaria, hasta ese momento la secundaria era optativa y se suplía con el tercer ciclo, ¿no es cierto?, el octavo o el noveno, de la reforma de la ley. Los alumnos en la mayoría de las provincias, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, habían quedado encuadrados dentro del nivel primario. Por lo tanto, bueno, la escuela primaria tiene otro manejo con respecto a cómo manejar a sus alumnos. Aparte, todos estos alumnos tenían una trayectoria, la mayoría en la misma escuela. Por lo tanto, si bien se podían presentar problemas de adaptación o conflictos en el tercer ciclo, la escuela primaria realmente lo manejaba. Independientemente de eso, se dio un proceso de entrada de profesores que se tuvieron que primarizar porque la ley los volvió al nivel primario, profesores de la secundaria, y eso generó bastantes conflictos, ¿no? Porque aparte se equiparó a un maestro seguir o dictar contenidos de séptimo, octavo y noveno, pero el conflicto fundamentalmente se quedó a nivel del personal docente. Pero en cuanto al alumnado, era todo una trayectoria que la escuela conocía y lo podía manejar. Cuando sale la Ley Nacional de Educación en el 2006, el nivel secundario se hace obligatorio y ahí se empieza a hablar de los alumnos inesperados, ¿eh? Ya no, todos tenían que ir a la escuela, por lo tanto eso fue un cimbronazo muy fuerte en la estructura del nivel medio, que había sido pensado para otro alumno, para otro tipo de alumnado, fundamentalmente alumnos de clase media. Aparte, el que no quería o andaba mal, se iba y la escuela no tenía ninguna obligación de ir a buscarlo, porque la obligatoriedad no existía. Empezó a generar muchos quiebres y aparte puso a la vista algo muy importante, la crisis del nivel secundario. ¿Por qué? Porque de 100 alumnos, el 40 y pico por ciento deserta y son pocos en porcentaje los que terminan en tiempo y forma. Por lo tanto, hoy está en debate el tema de la escuela secundaria y se plantea qué hacer con esa escuela y cuál es el formato que tiene que adoptar la escuela y si puede ser un formato universal y común para todos. ¿Está esto? Entonces, un poco el caso de Ángel plantea eso, es la llegada de un alumno que no se adapta a las estructuras del nivel y confronta, ¿no es cierto?, confronta permanentemente con ese docente y con su grupo de pares. Relativamente de pares, porque nosotros sabemos que las escuelas están muy bien estratificadas por territorios y hay escuelas que reciben a poblaciones vulnerables, otras escuelas que reciben a profesiones de clase media, otras escuelas que reciben a sectores que vienen de la clase media alta o que en el futuro van a ser la élite del país. Pero lo que estos alumnos inesperados, como si nadie los conociera, ponen en tela de juicio que la estructura educativa, la escolarización tal como está pensada, no va para estos chicos. En función de toda esa experiencia y en función de que ustedes también son jóvenes, cómo vivieron la escuela secundaria, qué escuelas fueron y si se encontraron o tuvieron algún compañero como Ángel. ¿Alguien leyó por ahí?
La profe, se te cortó, pero creo que la pregunta era si alguien leyó el relato. Sí, Sí, lo leí. La verdad que creo que no me encontré. Fui a un colegio privado religioso desde los 3 años hasta mis 18 que egresé, así que mi realidad, digamos, o no tuve oportunidad de ver muchas realidades, porque éramos todos, yo fui a Inmaculada Concepción en el puerto, entonces todos pertenecíamos a un mismo como sistema cultural, podría decir, porque todos teníamos descendientes italianos, teníamos la materia italiano, todos estaban acomodados económicamente dentro de la clase media alta. Había algunos que por ahí les costaba un poco más pagar la cuota o esas cosas, pero la verdad que no. Y mi experiencia al menos fue que en la facultad empecé a ver, digamos, otras realidades disidentes a la que yo veía en el colegio que eran distintas. Pero no sé si me encontré un ángel, pero tenía mis compañeros que eran por ahí irrespetuosos o no les interesaban las materias, pero no, así a ese nivel no. Pero bueno, pero porque fui una privilegiada y fui a un colegio privado toda mi vida, entonces eh, esa es claro. mi Lo que dice la experiencia, digamos. compañera es interesante, ¿no? Porque es como que, como en la trayectoria de uno está estratificada en un sector social y en función de ese sector social es la incorporación de todas las pautas que uno va a ver, ¿no es cierto? ¿Qué uno consume en la escuela? ¿Qué consumo en la escuela? ¿Cómo tengo que entender el proceso de escolarización? En la escuela me escolarizo y aprendo. Ahora, ¿qué estoy consumiendo? Bueno, los currículum es un recorte cultural, un recorte donde en un campo determinado, que es el campo educativo, los académicos, los grupos políticos, las corporaciones, en este caso como la compañera, la corporación religiosa, o las corporaciones que ponen mucha plata en la educación, ¿no es cierto? Litigan, negocian, acuerdan y disputan, ¿eh? Discutan por el bien educativo, pero el bien educativo es algo cultural, ¿no? La escuela está transmitiendo una cultura, y la cultura no es neutra, ni es apolítica, ni es histórica. Por eso, el currículum que hace, el currículum va a recortar culturalmente una porción del conocimiento y va a decir, bueno, estos son los saberes valiosos que tienen que ser transmitidos. Saberes valiosos tienen que ser comunes para todos, pero eso también es falso, ¿no? Nosotros dijimos en la clase anterior que la sociología pedagógica va a entender que hay un currículum oculto y por más que esos saberes se planteen como saberes universales, no llegan de la misma manera, se van tamizando, se van dispersando o se van empobreciendo. Entonces, todo lo que está prescrito va a llegar con mayor o menor calidad o mayor o menor intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué Ángel no puede captar ni significar esos saberes? Porque tiene otra cultura. Pero aparte sí, pero la cultura. Bueno, otros valores culturales, mejor dicho. Otra manera de ver la realidad. Claro, Por su realidad social, digamos. Inevitablemente claro, eso lo condiciona, o sea, parece feo decirlo, pero la realidad es que tenés que, por ejemplo, recurriendo a esta mi experiencia, para ir a mi colegio, como si fuera mío, al colegio al que yo fui, si por ahí no cumplía ciertas cuestiones, digamos, si no tenías cierta plata o tus papás no te podían pagar o no podías ir con el uniforme limpio o no podías ir a misa o bla, 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 no te ibas a insertar en el sistema educativo que planteaba el colegio. sí. Eso sería una realidad objetiva, ¿no es cierto? Nosotros solemos asociar siempre la posición con la, la condición económica, ¿no? Con el volumen de capital que tenemos. Incluso
es un término económico que viene de la economía, que habla de bienes transables, sea dinero o bienes como propiedades, que se disputan en un mercado. En un mercado se venden bienes y fuerza de trabajo. Eso es fácil de detectar. Bueno, hoy es más difícil por toda la estrategia financiera y cómo se oculta el dinero, cómo se fuga en los paraísos fiscales. Pero el capital es medible, se puede cuantificar. Lo que los sociólogos van a descubrir es que hay otro capital, que es el capital cultural, que es un capital intangible, y que también se transmite y que depende de lo heredado y lo adquirido. Es decir, cuando yo nazco en una familia, nazco ya en una posición social, con padres que me van a transmitir un capital cultural, pero a su vez yo tengo capacidades biológicas, por lo cual eso que me van a transmitir, que lo van a hacer inconsciente, en forma sistemática, permanente, es algo que yo voy a ir incorporando en forma intangible, desde el mismo momento que nazco hasta que el momento que muero, salvo que yo me deteriore mentalmente. Ese proceso de adquisición e incorporación de los bienes culturales y aparte la significación, ¿no? Cómo yo interpreto al mundo, cómo yo me paro al mundo, eso nadie lo puede hacer por mí. Depende de uno mismo. Es como respirar, o va a decir Bourdieu, tomar sol. Ahora, yo necesito de agentes para que me puedan transmitir eso, para que me expliquen los códigos de significación. Aparecen los padres o algún adulto a cargo de ese niño que va a ser el encargado o el mediador de presentarle el mundo. Y le va a presentar el mundo desde el lenguaje, desde los símbolos, desde la resolución de problemas cotidianos, desde la valoración, y no solamente le va a inculcar conocimiento, sino que también le va a inculcar valores, actitudes y demás. Y le va a ir conformando una representación del mundo, es decir, todos los seres humanos tenemos que entender por qué estamos en este mundo, y ese nivel de significación se lo dan los adultos. Cuando mayor capital tienen los adultos, quizás mayor posibilidad de transmisión exista. Eso no significa que haya padres que no lo hagan, pero a una norma general que los padres transmiten a sus hijos esa cultura entendida en un sentido amplio, no es de explicarle al chico cuáles son los ríos de Europa, sino esa cultura que se va transmitiendo en la cotidianidad del devenir, ¿no? Entonces, eso hace que el chico pueda ir incorporando esas categorías de interpretación. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer inconscientemente. ¿Y eso qué le va a permitir al chico? Entender, interpretar, poder clasificar lo que se le va presentando. Después ese proceso, ese chico lo va a reforzar en la escuela. En la escuela se van a enseñar contenidos, pero también sabemos que es enseñar valores, ¿no es cierto?, actitudes y demás. Pero ese incorporado lo tiene que hacer en la familia. Y para que la familia lo haga, no solamente tiene que tener recursos materiales, sino tiempo. Tiene que invertir en los hijos a través del tiempo que les dedica. Y este es un proceso que se da a través de la motivación. Yo tengo que motivar a mi hijo para que tenga capacidad de aprender. Los chicos aprenden naturalmente, pero también aprenden a partir de los padres. Por lo tanto, en ese niño hay dos capacidades: una capacidad biológica que hereda posiblemente de sus padres, de sus abuelos y demás, y una capacidad de adscrita que lo va a hacer a partir de cómo otros adultos
representen ese mundo. Ese capital es esencial. Por ejemplo, chico que tiene, esto se ve en el jardín de infantes, cuando un chico entra directamente a la sala de 5 sin tener una escolaridad de 3 y 4, hay que enseñarle a formarse, incluso hay que ordenarles formas de comportamiento. ¿Por qué? Porque no está el proceso anterior. Es decir, ¿los padres cómo lo hacen? ¿Los padres lo hacen en forma consciente? No, lo hacen también en forma inconsciente. Yo no me levanto a la mañana y digo, hoy le voy a enseñar a mi hijo las reglas del comportamiento, pero cuando el chico está comiendo, yo le voy enseñando cómo tiene que comer. ¿Se entiende esto? Eso es la crianza, por eso es tan importante. Hay otro segundo capital, va a decir Bourdieu, que es el capital objetivado, que son los bienes materiales, culturales que yo tengo a mi disposición y que yo también se los presento. Por ejemplo, tener un libro, leerle, apoderarme de ese libro, subjetivizarlo, apoderarme de ese objeto y poder leerle a mi hijo. O tener una computadora y aprender a usar la computadora. La computadora no tiene en sí, es un bien material. Ahora, si yo no tengo los instrumentos o los códigos para saber utilizarla, no tiene valor. Entonces, en ese devenir también se ponen en juego un sinnúmero de objetos que van a ir fortaleciendo los capitales culturales. Por eso, si yo no tengo recursos, si un chico de 3, 4 años no pinta, no tiene colores, no tiene papel, es decir, no va desarrollando ese proceso de motricidad. Entonces, cuando llegue a la escuela, eso va a ser mucho más dificultoso. Es decir, todos los recursos, de los más pequeños a los más fanos, que van configurando objetivado, pero también ese capital objetivado implica la adquisición de cultura. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro, que esto es el ejemplo más interesante que plantea Bourdieu, si yo tengo un cuadro y lo estoy mirando y veo una manzana, y yo capaz que como no tengo la capacidad artística para poder descifrar si es un impresionista, si es un realista, si es es decir, las diferentes corrientes que se dan en el campo del arte, si yo no tengo esas categorías, yo no veo nada más que una manzana, ¿se entienden? Los objetos también tienen que ser descifrados y significados. Por eso el capital objetivado es importante. Por ejemplo, ¿qué pasó durante la pandemia? Muchísimos chicos, casi 1 millón de chicos abandonaron la escuela. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque quedaron desconectados porque no tenían objetivado, no tenían la computadora, no tenían internet, no tenían el teléfono. Entonces, al no existir esos objetos, se rompió el proceso de escolarización. Y hay un tercer capital, que es el capital institucionalizado, que el dador de ese capital, de ese valor, capital como valor, como volumen, el capital es un volumen, tengo más o menos volumen, y a su vez ese capital tiene un valor, ese capital está dado por el Estado va a decir, el Bourdieu, es el megacampo, es el Estado el que tiene el poder de instituir mágicamente a los títulos. Está, cuando yo salgo de la escuela primaria me van a dar un título, el Estado lo va a certificar, cuando salgo de la secundaria me van a dar otro título, la universidad. Si el Estado no certifica y no expide, no hay capital institucionalizado, por lo tanto no importa que yo haya estudiado y me haya recibido, haya hecho mi tesis, si el Estado no certifica con un número de registro, no hay capital institucionalizado. ¿Por qué es tan importante el capital institucionalizado? Porque en última instancia, en esa trayectoria por los niveles educativos, el Estado va a certificar el valor de ese saber. Y ese título va a tener un nivel de convertibilidad. ¿Qué significa esto? Que ese título, a nivel, el título es un título académico, ¿no es cierto? Va a ser reconvertido en valor económico, porque ese título me
habilitar para poder trabajar en el mercado de trabajo. Y ese título va a ser intercambiable y a su vez ese título tiene poder por sí mismo porque es independiente del sujeto. En dos niveles. Por un lado, el título tiene valor como título, pero por el otro título, por otro lado, si yo cruzo ese título con el capital social, va a depender en mi cartera, en mi portafolio, quiénes son mis contactos o mis relaciones para que una vez que yo me reciba, yo tenga contactos para conseguir un trabajo. ¿Se entiende? Acá se cruza el valor del título como título en sí mismo con el capital social que yo tengo, los contactos que yo tengo que me habiliten para conseguir más rápidamente una entrevista de trabajo, para que si conozco a algún funcionario del Estado me consiga algún CAP. ¿Se entiende esto? Esto también juega. Ahora, ¿eso es visible? No, eso opera en un mundo invisibilizado. Pero, ¿qué va a decir los títulos? Que el valor del título va a depender de su escasez. Si ese título que yo tengo es escaso, hay pocos profesionales con ese título es como que se cotiza mejor en bolsa, en el mercado de trabajo. Si hay muchos de esos títulos, ese título se desvaloriza, pierde valor. Por ejemplo, cuando yo era joven, tener un título de la escuela secundaria tenía cierto valor. Yo sabía que ese título me habilitaba para trabajar en un banco, no es cierto, yo era perito mercantil. Ahora, hoy tener la escuela secundaria me habilita para ir de repositor a un supermercado. ¿Se entiende esto? Y lo mismo pasa con los títulos universitarios. Cuando crecen los títulos universitarios, el sistema fuga para adelante, por lo tanto son más los requisitos, por lo tanto se requiere de doctorados, lo que sea, o de que están muy asociados a nichos totalmente dinámicos, como serían hoy las ingenierías, las biotecnologías, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la energía y demás, porque esas son las carreras del futuro. Por lo tanto, por ejemplo, el otro día a mí me decían que marino mercante, la escuela de marino mercante se estudia en la Armada. Es un título casi universitario. Y ellos no tenían más de 3 o 4 egresados por año. Entonces empezaron a hacer un sistema, una promoción de la carrera, salieron a los diarios, medios, a hablar de qué era ser marino mercante, que aparte hay que saber muchísimo de matemática, física, climatología, porque hay que saber manejar un barco, pero dentro de la marina mercante. Entonces, este año 500 inscriptos. ¿Por qué? Una de las razones que el sueldo inicial, te le estoy hablando de esto hace 3, 4 meses, es de 200.000 pesos. ¿Se entiende eso? Es decir, los títulos tienen un valor y dependen de la producción o la superpoblación o no que haya de esos títulos. Y también depende de lo que un país necesite. Hoy todo el nivel de comunicaciones de la Argentina se va a hacer por el río Paraná y Uruguay, es decir, la hidrovía. Es nuestro medio de sacar toda la producción. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que un camión. Lo que se puede cargar en un barco es 50 veces más de lo que se puede cargar. Lo mismo que se puede cargar en un barco, se necesitan 50 cargar lo mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, en esta relación, capacitación de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Títulos y demás dependen variables económicas, variables sociales y aparte también los sujetos. Está ahora,
¿Qué dice Bourdieu también con todo esto? ¿Por qué les hablo de Bourdieu? Después vamos a hablar de Giroud y de otras teorías. Porque lo más importante, porque Bourdieu sirve para entender un alumno como ángel, un alumno que crea problemas y conflictos entre sus compañeros, desafía la autoridad docente, es disruptivo, aparentemente no aprende nada, porque lo que va a decir Bourdieu es que la escuela impone a través de la cultura y de esos saberes legitimados una violencia simbólica. La escuela me dice, instituida para decir lo que es valioso o disvalioso, lo que es bueno o malo, lo que es bello o lo que no es bello. Y lo hace en una forma sutil. Ya no lo hace en una forma de un mero consentimiento o como una relación mecánica. Es decir, lo importante que va a decir Bourdieu es que en esta relación no se impone totalmente la estructura como una forma de domar las conductas y de pretender sujetos dóciles, sino que lo va a hacer, porque la cultura es intangible, lo va a hacer a través de dispositivos muy sutiles que se van a ir inculcando en la mente y en el cuerpo de los niños. Y en ese proceso de inculcación, que es un proceso largo, sistemático, ese niño va a aprender cuáles son los límites de su lugar. Es decir, inconscientemente va a reconocer lo que él entiende, lo que no entiende, lo que es para él o lo que no es para él. Por ejemplo, hace un rato la compañera dijo, bueno, ahí sabían los que no podían ir porque la cuota era muy larga o porque no podían ir a esa comunidad. Por lo tanto, lo que se había hecho era una comunidad de semejantes. Es decir, ¿por qué no entraban más individuos a esa escuela? Supongamos que es una buena escuela, con una escuela de calidad. Porque los otros sujetos de los sectores populares o de sectores sociales desfavorecidos conocían o reconocían inconscientemente sus propios límites. ¿Se entiende? Esos límites que le fueron creando sus padres, sus propias trayectorias. Entonces lo que él va a decir, bueno, en esta violencia simbólica que se impone a través de la escuela, se impone un arbitrario cultural. Y eso es un sector, el sector dominante, el sector hegemónico, el que decide lo que tiene que ser enseñado o no. El otro no lo decide, sino que yo lo recibo. Por lo tanto, hay cosas que a mí me van a llegar empobrecidas o que van a tener una directamente una función muy clara, o cómo la escuela va a ir creando símbolos, íconos, y que se van a presentar en una forma que, porque ¿qué transmite la escuela también? Transmite ideas abstractas. Esto es importante. En esas ideas abstractas el chico y muchas veces el docente no sabe lo que le están enseñando ni para qué. ¿Se entiende esto? Es decir, por lo tanto, esta violencia o este capital simbólico tiene mucho de desconocido. Es conocido y desconocido. Y como se muestra o se plantea desde la abstracción, nadie lo cuestiona, ni siquiera los propios docentes, que son parte de esa estructura. ¿Está esto? ¿Se entiende esto? Entonces, Bourdieu va a jugar, por un lado, con la estructura donde está la escuela, donde se difunden saberes, donde se jerarquiza saberes, y por el otro lado el sujeto, que él lo va a llamar agente. Para Bourdieu el sujeto es el agente. Y en esa escuela es el espacio social, el espacio educativo es un espacio social, hay un campo donde hay recursos, y depende de si son escuelas de clase media, clase disponibilidad de recursos. Por lo tanto, esos agentes, alumnos, docentes,
personal jerárquico, padres, se van a mover en ese campo y donde la disputa va a ser el bien educativo. Esto es muy interesante porque lo que empieza a hacer toda la sociología pedagógica es analizar el tema de las trayectorias. Entonces van a ver que, bueno, el bien educativo es un bien valioso. Yo el otro día vi en una nota que una que no sé ni cómo se llama, recorrió, la nena tiene 3, 4 años, 3 años, recorrió 25 escuelas en la capital federal para decidir a qué escuela mandaba a su hija. ¿Qué se estaba jugando ahí? Tres años. No entendí, la madre estaba buscando una escuela para su hija. No entendí bien cómo fue lo que dijiste, Irene. Claro, recorrió, antes de anotarla en una escuela definitiva, recorrió, tuvo 25 entrevistas. Para ver el perfil de cada colegio, a ver si coincidía o no con su manera de... Claro, Con su capital Para ver la cultural, mejor no sé si- opción. claro. Creo La que es lo mejor que opción hacemos que todos los se padres, o adecuó sea, para cuando ella. vamos a una entrevista... Pero yo nunca recorrí 25 escuelas para anotar a mi. Bueno, pero yo, por ejemplo, que- yo hablé Ni con dos alguien que recorrí. estaba en el tema como para... Bueno, pero lo que yo trato de decir es que el bien educativo no es solamente un bien educativo, es un bien que habilita la socialización. Y hoy las instituciones educativas se Un venden estatus. algunas, sí, como instituciones completas. ¿Se entiende esto? Y también, Sí, escucho. se podría decir en el ejemplo que había dado la compañera que en ciertos casos se impide el acceso a determinadas cosas, a determinados grupos sociales. Por ejemplo, Claro. ella decía que había ido a una escuela religiosa. Una persona que no tiene recursos no puede ir a una escuela religiosa porque no tiene los medios para pagarla. Bueno, pero Bueno, hay subvención en algunas escuelas religiosas también. sí, sí, no. Claro. Dentro de las escuelas religiosas hay escuelas de muy baja cuota y como son escuelas subvencionadas, tienen que becar. Muchas veces en realidad tienen que becar hasta el 10% de la matrícula, incluso no sé si es más. Muchos se hacen los sotos, pero si vos te presentás en DIEPREJEP y haces una denuncia, te tienen que aceptar porque el Estado paga el 100%, ¿está? Ya eso se hace con fondos públicos. Lo que pasa es que muchas veces los padres hay mucho desconocimiento, no circula esta información, ¿está? Pero lo que hay que plantearse, bueno, es que lo que va a hacer la escuela es seleccionar a los individuos, o a grosso modo, seleccionar a los individuos en función de la clase social de origen. Lo va a hacer en algunos casos en una forma muy sutil. ¿Por qué? Y va a ser totalmente exitoso, porque los padres no van a ir a decir, bueno, yo quiero que mi hijo venga acá y si no puedo pagar, béqueme. Es decir, ustedes se dan cuenta que el sistema funciona, porque la mayoría no tiene esa información o tampoco tiene la actitud para exigir que su hijo vaya a tal escuela y no. El único lugar donde la escuela te tiene que aceptar es la escuela pública, y dentro de la escuela pública también operan otros muchas veces mecanismos de selección, ¿no es cierto? Bueno, si se sabe que el alumno viene con una trayectoria, eso pasa cuando se saca un chico, no se dice que se lo expulsa, pero se le da pase de una escuela y como es un chico que viene con problemas y es una papa caliente, y la escuela receptora trata de ver cómo lo esquiva. Esos dispositivos también funcionan. Por eso dice Bourdieu, la escuela opera con dispositivos, con ciertas violencias, pero no es una violencia dura. Eso ya lo había advertido Althusser. Althusser decía, bueno, el Estado para asegurar el nivel de gobernabilidad o el nivel de explotación y dominación tiene dispositivos duros como son las fuerzas de seguridad, la policía, las fuerzas armadas,
y en el cual hace legítima y la represión, e instituciones blandas. La institución blanda por excelencia es la familia y la escuela, y ahora los medios de comunicación, porque van creando sentido común, ¿no es cierto? Pero el Estado no puede recurrir siempre a los dispositivos duros. ¿Por qué? Porque quedaría muy expuesta a la explotación y la dominación, y la gente se rebelaría. Eso ha creado estos dispositivos blandos, por eso la burguesía lo comprendió tempranamente y le dio educación primaria a todos los sectores populares, pero le puso una valla a la educación secundaria, porque la educación secundaria era el tránsito a la universidad donde tenían que salir los sectores dirigentes. Pero eso nadie lo advierte, salvo que, fíjense que eso se empieza a advertir en el año 60, 70, y los sistemas educativos en el año 1800 en Prusia. Por lo tanto, fíjense todo el tiempo que transcurrió. ¿Por qué? Porque la escuela se muestra como un sitio neutro, un sitio neutro, ahistórico, que no tiene nada que ver, apolítico, que no tiene nada que ver con la cultura como una institución sagrada. Por lo tanto, no es cuestionada, y en esto fue sumamente exitoso el positivismo. ¿Por qué? Porque es una institución que resguarda y transmite el conocimiento, y a su vez disfraza la forma de transmisión de ese conocimiento a través de toda una tecnología pedagógica, y para eso sirvió el currículum. Ahora, si yo voy a Giroux, ¿qué críticas le hago tanto a los reproduccionistas? Ojo con esto, porque esto es una pregunta de parcial. Así que más vale que entiendan estos contenidos, porque estos contenidos explican que el currículum no es solamente un texto escrito que va a aplicar el docente. El currículum es una parte de la política educativa, donde un sector dirigente piensa lo que hay que enseñarle a las generaciones futuras. Hoy estamos, y a su vez cada vez se asume más que el currículum es una herramienta cultural, donde yo enseño contenidos comunes. Para asegurar yo la gobernabilidad de una sociedad, yo tengo que asegurarme que mínimamente esos contenidos comunes lleguen a las generaciones más jóvenes. Está esto porque si no, yo no puedo asegurar, por ejemplo, si uno toma las poblaciones mapuches en el sur, planteando que le devuelvan la tierra, ciertas reformas de fondo, el Estado se tiene que plantear qué está pasando ahí con su sistema escolar, porque hay un grupo que está cuestionando la gobernabilidad y la propiedad de la tierra. ¿Se entiende esto? ¿Qué va a decir Giroux? Ustedes tienen el autor que hace toda una recopilación y un recorrido por todas las teorías sociopolíticas, donde yo sitúo a la escuela y sitúo a los alumnos y a los agentes educativos, y va a decir, bueno, la participación o la contribución de las teorías de la reproducción social y la reproducción cultural son totalmente válidas, y aparte aseguran o demuestran cómo ese individuo que nació en una clase social, cuando entra al mercado de trabajo, va a haber una correspondencia entre ese lugar de origen y el lugar que después va a ocupar como futuro trabajador. ¿Por qué va a decir Giroux? Porque está bien lo que dice Bowles y Shintich. En la escuela no se aprenden meramente contenidos, sino que se aprenden capacidades sociotécnicas. ¿Qué significa eso? ¿A qué puedo llegar en función de mi clase social? No, pero ¿cómo las observás? Eso está bien, pero vos cómo eso
lo observás en la conducta. La educación es evaluable. Yo cómo observo, cómo evalúo, en función de los contenidos, si o no son aprendidos o son pobremente aprendidos. Pero independientemente de los contenidos que yo estoy aprendiendo, yo tengo que evaluar otras conductas. A ver. El que es innovador, el que, digamos, ese se supone que va a tener una mejor situación laboral a futuro, y el que es más obediente, sumiso y digamos, Claro. se deja llevar por la corriente es el que va a terminar de obrero. Claro, esas condiciones sociotécnicas es si aprende a respetar las normas, si es disciplinado, si tiene una organización del trabajo, si es dócil, si acata y respeta las jerarquías. Eso el maestro lo observa, por eso es tan importante que el chico trabaje en la escuela en forma presencial y en grupo. ¿Por qué? Porque el chico va a adquirir dos condiciones. Primero, la universalidad. El grupo aprende a respetar al otro y aparte ser colaborativo con otro. Hoy no es esa la regla, porque hoy los trabajos, bueno, lo vamos a ver cuando vean la teoría del capital humano y la pedagogía de las competencias, que yo me desarrollo en función de otros, de cómo aprendo a trabajar en equipo, cómo comparto, cómo también comparto ideas. Y por el otro lado, esa condición de universal que tiene que ver cómo me inserto en ese grupo, se cruza con la particularidad, ¿no? Que es con mi propia capacidad, con mis propios toques, con mis propias obsesiones. Hay chicos que son obsesivos con la prolijidad, hay chicos que son un verdadero desastre. Por lo tanto, ahí se articula lo universal con lo particular. Pero yo en esa trayectoria estoy construyendo un sujeto. Eso es tan importante, es que en esa larga trayectoria, porque la escuela son muchos años, el chico va a ir internalizando comportamientos. Porque aprender hoy en la escuela es también aprender después cuando yo esté en la fábrica o en mi trabajo. Pero yo lo que ponga en mi trabajo a futuro va a ser la rémora o el recuerdo de lo que me dieron en la escuela. ¿Por qué? Porque yo también en la escuela aprendí a educar mi cuerpo y a autocorreccionarme, a reprimir mis propios impulsos, mis propias locuras, mis propias violencias. Esas son las capacidades sociotécnicas. ¿Se entiende? Es decir, y esas capacidades las observa el maestro y las va marcando. Por eso es tan importante la escuela primaria, la relación entre padres y maestros. Esa relación se pierde desgraciadamente en la secundaria, porque yo estoy trabajando con un alumno más autónomo. Yo cuando tengo un problema con el alumno no llamo al padre, algo que sea de los grados años inferiores. Yo trato de resolverlo con el alumno. Eso solamente puede ser reforzado o instalado por la escuela. Ahora, lo que va a decir Bowlus y Gintis es que la escuela va a señalar por andariveles distintos aquellos que sean creativos, innovativos, y aparte que vengan de una clase social lo suficientemente asegurada, porque esos van a ser los dirigentes de mañana. Y los otros van a ser los obreros o los trabajadores comunes. Pero esas capacidades o esas técnicas, la escuela se los inculca a todos. Por eso tenemos ahora escuelas totalmente, el espacio educativo totalmente fragmentados, donde hay escuelas para los futuros dirigentes, pero no se dice. Pero los padres lo saben y por eso para los padres la educación es una inversión a futuro. Y ahí se junta ser egresado, lo que dice Bourdieu, ser egresado de una escuela secundaria o de una universidad privada que tiene cierto nivel, ese título con el capital social. Están operando las dos cosas.
Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice la teoría de la resistencia que surge en la década del 90? Bueno, que no es tan mecánico, ni tan, tan masivo, ni tan pesado. Es decir, porque la ciencia aparece cuando dentro del campo de las ciencias sociales aparece la caída del estructuralismo, ¿no? Eran las estructuras políticas, los partidos políticos, los sindicatos, las grandes estructuras, la estructura social, las que se imponían a los sujetos. En la década del 90 se empieza a observar en todos los espacios, ¿no es cierto?, sociales, políticas, la emergencia de los movimientos sociales, en el cual ya no se va a pelear por derrotar al sistema, a la sociedad, y cambiar la sociedad por una más revolucionaria, es decir, ya no se cree en la tesis de la revolución, hay que cambiar la sociedad para que cambie todo a través de la revolución, sino que estos grupos sociales empiezan a plantear reclamos puntuales que tienen que ver entidades o con el medio ambiente o los derechos humanos o la diversidad de género y demás. Y ahí lo que se empieza a descubrir es al sujeto, se vuelve al sujeto y a su vez el sujeto con otros sujetos en ese proceso de intersubjetividad que va a crear una conciencia distinta. Esto entra en la pedagogía de la resistencia, responde a esta década, responde a la emergencia de todos esos disparos de gente que se empieza a agrupar y empieza a plantear contradicciones, y empieza a plantear contradicciones principales, lo que Mao Zedong sería la contradicción principal de las contradicciones secundarias. Y en ese proceso ellos van a analizar la escuela como un lugar de imposición, pero de resistencia. Y lo van a observar a partir de los primeros estudios. También tiene que ver, si ustedes van al texto de Gertz, cuando ella plantea, bueno, ese currículum de la investigación-acción, cuando dice, bueno, el currículum no puede ser algo, no es algo prescriptivo, ni es un diseño a seguir, sino que el currículum es una hipótesis abierta, es un proyecto abierto que se construye desde la teoría y la práctica, y donde la teoría, porque yo tengo que tener teoría, tengo que conocer estas categorías para poder interpretar la realidad, me tiene que servir para descifrar estos conceptos abstractos y neutros que me plantea o que me enseña la escuela, que no son tan neutros, nos hicieron creer siempre la igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando las feministas empezaron a investigar, se dieron cuenta que había una profunda los hombres y las mujeres. ¿Y eso qué significó? Hacer todo un proceso de desconstrucción hasta poder definir el patriarcado. Y el patriarcado es tan viejo como la historia de la humanidad. Sin embargo, la escuela nos planteaba o nos plantea en forma genérica que todos los seres humanos somos iguales. ¿No es cierto? Entonces, en este currículum, ¿yo qué voy a hacer? Es un currículum abierto, yo donde voy problematizando. Y lo que va a decir Giroux es, bueno, las escuelas, sobre todo las escuelas norteamericanas, se plantearon, bueno, ¿qué pasa dentro del aula? ¿Cómo es la relación de los alumnos con el conocimiento? ¿Cómo es la relación de los alumnos con los docentes? ¿Por qué se cuestionan los docentes? ¿Por qué hay actos de rebeldía inconducente? Es decir, que la adolescencia es una etapa muy especial en nuestras vidas, donde el adolescente requiere revelarse para un poco afirmar su identidad. Bueno, ¿qué está pasando en el salón de clase? Y ahí lo que descubrieron es, bueno, cómo resignificar todo eso y cómo empezar a atender o a descubrir un mapa de significados. Por eso ellos hablan de la semiótica, cómo significar o poder leer eso que estoy viendo. Por eso
dentro de la teoría de la resistencia se habla de conciencia, sentido común, intencionalidad. Acá lo que se recupera son conceptos de Gramsci, ¿no? Es decir, Gramsci era un marxista que muere en la cárcel en manos de los fascistas en Italia, y donde él plantea de, bueno, cómo se va reconvirtiendo el capitalismo y cómo hay que entender la economía se impone a partir del sentido común, pero sentido común distorsionado, y cómo esto se cruza también con la ideología y demás. Entonces, cómo desenmascarar todo ese discurso y cómo trabajar desde el lenguaje. Y a su vez entender que no hay un simple acatamiento o una simple asimilación de lo que el currículum y los docentes bajan, sino que también hay actos de resistencia y hay procesos de significación diferentes. Por eso es como que yo voy a tener que ir descifrando todo eso. Ahora, lo que la teoría de la resistencia dice es que, bueno, el salón de clases, la institución escolar, es una institución que está atravesada por profundas tensiones, donde lo político se pasa que eso político y eso que se vive socialmente se enmascara, porque en la escuela no se hace política, o la política está prohibida o está mal vista, ¿está? Por lo tanto, dice los teóricos de la resistencia, esto no se puede plantear como una lucha individual, sino que tiene que ser una lucha colectiva y tiene que ser una lucha política. Y cómo los docentes tienen que aprender a defender los contenidos a enseñar. Ustedes van a ver, cuando vean la teoría del capital humano, que van a ver que en esa etapa, en todo el mundo occidental, los docentes van a ser separados definitivamente de decidir los contenidos. Es decir, el docente va a ser un ejecutor de contenidos prescritos por otros. Ahora, cuando yo trabajo con un currículum abierto, ¿eso qué implica? Subjetividad. Que podemos ir construyendo entre todos los actores de la educación esos contenidos que son válidos como para transmitir. Claro, Sí. y aparte que esos contenidos Sí, también modificando. tienen que estar regionalizados, tienen que responder a ese contexto social, a ese contexto regional. Eso realmente es sumamente importante. Aparte también, esos formatos se tienen que adecuar. Por ejemplo, la escuela secundaria sigue funcionando con 10 materias por año. Ningún individuo puede cursar 10 materias por año, en 1 hora, 2 horas, 3 horas semanales. Es un formato decimonónico del siglo XIX, memorístico, agotador, que no sirve para nada. Ahora, ¿por qué nadie lo replantea? ¿Por qué no? ¿Por qué nadie plantea una reforma de verdad? Porque inconscientemente ya está aceptado así. ¿Cómo? Yo creo que porque inconscientemente ya está aceptado así. Sí, Tal vez es decir, con nosotros eso que decían, ¿sí? no, eso que decían que el intento generalmente es de despolitizar la educación, ¿no? Porque entonces hay que tomar posturas y decisiones políticas respecto de cuál es la construcción en un currículum. Que abierto, Exacto. Sí, pero también si yo voy y aplico
el concepto de campo en Bourdieu, en el campo hay jugadores, que tienen intereses. Si yo digo, bueno, modifico el formato de la escuela secundaria, yo tengo que voltear a gente, yo tengo que sacar ciertas asignaturas, eso implica que hay docentes que se tienen que ir, yo tengo que replantear también el tema de los directivos, el tema de cómo tengo que hacer las supervisiones. Por lo tanto, ahí están jugando intereses contrapuestos. Esa estructura se institucionaliza, ¿no es cierto? Vos realmente tenés muchas dificultades para hacer reformas. Yo no sé si se los comenté, si se los debo haber dicho, pero una de las cosas por las cuales las universidades del conurbano fueron tan exitosas, que solamente el 10% de su personal docente es titular. El resto son todos contratados. Eso y cierta parte del personal administrativo. Eso que les permite abrir y cerrar carreras. Entonces, esas carreras se van adecuando, van formando cortes y las abren y las cierran o van creando carreras nuevas. Por lo tanto, hoy recién escuché que van a abrir en Pilar. Pilar es el corazón industrial de la Argentina. Y van a abrir una unidad, una Universidad Nacional de Pilar, que es una universidad eminentemente tecnológica, como la Universidad Obrera, que después se transformó en la UTN, que creó Perón. Esta universidad va a estar directamente conectado a los 3 parques industriales que tiene Pilar, y si bien su base va a ser totalmente de ingeniería, van a trabajar con módulos específicos orientados a esas fábricas o unidades productivas que hay en el parque industrial. Yo ante esto se crea ahora, este año, o va a empezar a funcionar el año que viene. Ante esto, ¿qué me planteo? Porque es lo que se viene. Ustedes van a ver que cuando veamos la unidad que tiene que ver con las pedagogías de la competencia, el tema de la 4ª revolución tecnológica, que es esto lo que se viene. Ya llegó, ya está y se va a quedar. ¿Qué implica esto? Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo pongo recursos del Estado, y aparte hay que montar una universidad así, porque las maquinarias, la tecnología que necesita una facultad de ingeniería, salvo las biotecnológicas, no las supera nadie. Yo armo con recursos del Estado una universidad que está directamente emplazada en los parques industriales del corazón estratégico de la Argentina. No hace más falta, si ustedes van por esa ruta, darse cuenta que ahí está el mayor desarrollo industrial de la Argentina. Poniendo recursos públicos ahí para formar fuerza de trabajo. Aparte, fuerza de trabajo específica, porque la estoy orientando a esos parques industriales. ¿Qué me dice eso? ¿Cómo disputaron eso los actores? Vayamos al campo universitario. No cualquiera me abre una universidad y me monta toda una carrera. ¿Cómo se disputaron esos recursos? Se dan cuenta que en el campo educativo no se juega solamente la educación, se juega mucho capital. ¿Cómo se disputa eso? Yo lo entiendo como grupos, A nivel económico. decisiones políticas por grupos económicos con ciertos intereses en una orientación. Claro, claro, lo que Profe, hay La que... escasez, Sí, la escasez, yo pensaba la en escasez de el esos ejemplo, títulos. perdón,
Sí, Facundo, adelante. A ver, Moni. Bueno, Que ahora pensaba en el algunos. ejemplo, pensaba en el ejemplo de la reforma que se había planteado hace unos años de la escuela secundaria en Cava, que se habían tomado los colegios los estudiantes porque había unas pasantías que ellos decían que eran obligatorias para trabajar, creo que en McDonald's en el último año. Y, y ahí se veía como, digamos, el gobierno de Cava hacía ciertos acuerdos políticos y con estos sectores poderosos, y bueno, y parte de la comunidad educativa se estaba, digamos, oponiendo a eso. Al final no sé si se firmó o no. Ellos decían que no, que en realidad era una pasantía que no era obligatoria, pero los chicos lo que decían era que sí, era obligatoria porque los obligaban a ir. No sé en qué habrá quedado eso. Pero bueno, pienso que es un ejemplo entre lo político, los negociados económicos y eso es lo Claro, esas fueron las pasantías que inaugura Menem durante sus 10 años, cuando se hace la reforma federal, y a los chicos que no sabían qué hacer con los chicos de la escuela, porque lo que va a hacer Menem es desguazar a las escuelas industriales, es decir, ¿qué hago con esos chicos? Entonces, las pasantías baratos, que realmente se le pagaba 2 mangos a los chicos en el último año de la escuela industrial, incluso los que los contrataban eran bajo el formato de la pasantía, ni siquiera pagaban la RT, eso significaba que el chico tenía un accidente, perdía una mano, nadie se hacía cargo. Bueno, se armó tal descalabro que, bueno, las empresas o el Estado muchas veces pagaban las RT por esos chicos. Eso fue un verdadero fracaso porque las pasantías eran contrato basura y donde los pibes no aprendían nada. Y como el modelo era tan beneficioso, eso que había surgido en las escuelas industriales después se trasladó a todos los ámbitos, ¿no es cierto? Es decir, de todos los ámbitos educativos salían estudiantes para hacer pasantías en empresas, las universidades y demás. ¿No? En la época de Kirchner se voltea la figura de la pasantía y se empieza a arreglar de otra manera. Ahora, esto es diferente, esto es decir, bueno, un país, un Estado tiene que pensar las políticas públicas, pero tiene que pensar políticas estratégicas. Yo les dije la semana pasada que cuando uno piensa un currículo no tiene que pensar 20 a 20 años. ¿Por qué? Porque tiene que estar, ese currículum está cruzado por todos los desarrollos científicos, las revoluciones tecnológicas. Y nosotros estamos asistiendo a una transformación total del mundo. Pensar o crear estas universidades representa una visión, en mi caso yo pienso estratégica. Ahora, el Estado está poniendo recursos públicos en beneficio de sectores privados. Si eso, lo que producen estas empresas, agrega valor agregado, es decir, produce bienes que la Argentina puede exportar, conseguir dólares y toda la historia, es como la revolución verde que se dio en el campo. La Argentina es uno de los mayores productores mundiales de cereales. ¿Eso por qué es posible? Gracias a todo el desarrollo científico que hizo el INTA, los semilleros, las empresas y demás. Ahora, eso hay que pensarlo en función de toda esa estructura. Lo que yo trato de decir con estos ejemplos o demostrar con estos ejemplos, que hay que desmistificar a la educación como meramente un bien abstracto, neutro y demás, porque en la educación se juegan muchas cosas y por la educación también circula mucha riqueza. Entonces, el tema es, vos pensás, crear una fábrica
una universidad en medio de parques industriales. O el otro día, el acto que se hizo en José C. Paz. ¿Por qué se crea una facultad de medicina en esa zona? Piensen que estos desarrollos se están dando en el conurbano. A ver, piensen por qué. ¿Por qué esto es? Porque está sobreexplotado lo que es la atención médica en los centros No, más cercanos a la capital, ¿no? no. Malvinas Argentinas tiene uno de los centros Sí, médicos más avanzados de la Argentina, donde se hace en trasplante de Granburg. todos. Y donde, por ejemplo, se operó de su gordura. No, Sí. hay que empezar a conocer más el país. Hay que empezar a entender por qué se dan estos casos. Es decir, ¿por qué se van abriendo estos nuevos emprendimientos? Porque aparte son espacios que implican mucha inversión tecnológica. No es abrir la carrera de historia, que Sí, yo también no es pongo, abrir. tengo el personal docente y el personal docente tiene sus propios recursos, se compra sus propios libros, se forma. Esas son carreras baratas, porque dependen del recurso humano. En cambio, estas carreras de las que yo estoy hablando dependen no solamente del recurso humano y los innovadores que sean, sino de los recursos tecnológicos. Lo que estoy diciendo entonces, lo que yo trato de decir es que el sistema educativo es lo suficientemente complejo que se juega en muchos niveles. Entonces, bueno, acá tenemos que ver fundamentalmente la escuela secundaria, porque ustedes van a ser docentes de la escuela secundaria. Pero a la escuela secundaria, ¿qué se le está demandando? De ¿Qué todo. piensan que se le Más demanda? Todo. ¿Por qué? que como que pueda solucionar ciertos Un problemas que ciudadano con corresponden. pensamiento crítico. No, pero sí, pero siempre la escuela, en todos los niveles, pensó un ciudadano con pensamiento crítico. Sí, a la escuela secundaria se le está demandando que pueda adecuar formatos de acuerdo a los sectores sociales que atiende, porque si no produce deserción, la escuela secundaria no puede retener. Eso, es decir, eso es lo que salta a la vista. Estos alumnos inesperados, que ya no son inesperados, tienen 20 años circulando por la escuela y nadie les da respuesta. ¿Se entiende esto? Cada vez se va a hacer peor si no se encuentran los dispositivos. Ahora, pensar en currículum, puedo adecuar, si yo vuelvo al concepto del currículum abierto, del currículum como hipótesis, del currículum donde yo, es decir, el currículum lo tengo que tener, porque el currículum me ordena y aparte me da una guía, y aparte yo tengo que tener en claro cuáles son los saberes o los conocimientos que un chico en este tiempo tiene que tener. Un chico tiene que saber usar una computadora, pero lo más importante es dar información y poder conectarla. Eso es formar un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Cuestionar, como hacen nuestros políticos con la diatriba o el discurso de siempre y decir de memoria lo mismo. Ahora, cuando uno va conectando lo que dicen, niegan su propia historia, niegan lo que son, niegan lo que su partido, en qué han claudicado. Eso no es tener sentido crítico si yo solamente recito un discurso. ¿Qué es tener sentido crítico? Es recuperar la historia, poder conectar dimensiones, Esto que nos dimensiones estás pidiendo vos, políticas. Irene. ¿Cómo? Esto que nos estás pidiendo vos, por ejemplo, ver cuál es la intención atrás de la apertura de una universidad
Sí, industrial o tecnológica, no sé cómo dijiste, en Pilar, como eso es, ¿no? Y poder ver la historia que siempre, o por lo menos desde lo que nos están planteando en la cátedra, el análisis de cómo nace la escuela o el sistema educativo nacional. Bueno, atado a un proyecto político también. absolutamente. ¿Y cuáles eran las disputas? O por lo menos, no sé, en 1884 dicen, no, las escuelas pertenecen a la nación. ¿Por qué? Porque había diferencias entre las provincias. O esto, ¿no? Me imagino esto, lo que decís, análisis crítico, como poder ver todas las capas de la Claro, claro, política. claro, incluso ustedes por todo el revisionismo histórico, el estudio, lo ven claramente cuando analizan la etapa oligárquica. Entonces ven el normalismo, cómo funcionaron los docentes, cómo se los formaron, cuál era el sentido de la escuela, por qué había que asimilar a los inmigrantes y a las diversidades culturales, por qué pensar en contenidos comunes. Eso lo tenemos claro todos, porque han pasado más de y toda la contribución que ha hecho la historia y la política nos ha permitido identificar un grupo de poder, los intereses económicos, un modelo, ¿no? Un modelo político. Después tenemos al peronismo. El peronismo es realmente importante porque es una ruptura, es una fractura, ¿no es cierto? Porque cambia absolutamente todo y piensa la educación desde una dimensión pedagógica, espiritualista, donde vuelve a decir un poco la doctrina peronista es un poco la doctrina cristiana de la Iglesia, pero también el peronismo tiene la suficiente fuerza para decir, bueno, la salud, la seguridad social, la educación no es un derecho individual, sino que es un derecho social. Y es un derecho social donde es un que ya lo había asumido el Estado oligárquico, pero donde hay que poner muchos recursos, pero también hay otra estrategia de país que va a coincidir con un modelo industrial. Y ahí la educación va a recuperar el concepto de trabajo. El concepto de trabajo que se va a instalar desde la escuela primaria hasta todos los ciclos. Incluso Perón va a crear la primera universidad obrera del mundo, salvo en la Unión Soviética, que después Frondizi la va a transformar en la Universidad Tecnológica. Pero se empiezan a pensar otras alternativas al sistema educativo, donde se le da responsabilidad a los sindicatos para que hagan procesos de capacitación, de formación, se lleva los oficios al campo, las misiones monotécnicas que se hacen durante años y son un montón, tanto para hombres, para mujeres, se empieza a replantear no al escolar, no al escolar, a la infancia, a la vejez, al trabajador, que son las nuevas figuras de todo este proceso. Eso también marca otra etapa y donde yo puedo discriminar cuáles eran los intereses de estos sectores, por qué fue una alianza de clases, por qué surgió por qué se desarrolló la burguesía nacional, cuál fue el papel del Estado como regulador en el espacio económico. Pero ahora estamos en otro proceso. Y a su vez, en esa etapa del peronismo, en la segunda etapa del peronismo, no existían los currículum, eran planes de estudio. Ustedes vayan articulando eso históricamente. ¿Se acuerdan? Cuando esto lo tienen bien en Gears, cuando ella va planteando históricas del currículum, pero acá todavía no había llegado el currículum, lo que habían eran planes de estudio, y ahí va a haber también un uso político de la educación para el peronismo. Perón va a entender a la pedagogía como un elemento político y lo va a usar políticamente como forma de adoctrinamiento. Va a interpelar desde otro lugar a esa infancia pobre, vulnerable, pero a su vez va a interpelar al trabajador y va a revitalizar ciertos términos totalmente estigmatizados como el cabecita negra, el grasita y demás. Pero a Perón la pedagogía le va a servir para organizar políticamente. Y ahí
lo que también se va a hacer, piensen que el currículum para poder funcionar no solamente necesita de los expertos, los especialistas, los que deciden contenidos, sino también necesita, esta es una de las críticas más fuertes que se le hacen al peronismo, es cuando en los libros, que esta es la segunda etapa del peronismo, ¿no? Cuando está Arizaga, que cae, que es una de las reformas más innovadoras que ha habido en la historia de la educación argentina, cuando en la segunda etapa, que el ministro es San Martín, se empiezan a utilizar que coincide con la muerte de Eva Perón y empiezan a aparecer en los textos de la escuela primaria, es decir, cuentos que hacen alusión a Evita, como el hada buena que sube al cielo, que es la protectora de los humildes, un sinnúmero de íconos que va replanteando y va recreando el peronismo en función de cómo interpelar a la infancia y donde el peronismo va a tener muy clara la articulación educativo y lo cultural, porque no solamente va a diseñar una política educativa, sino que la va a articular con una política cultural. Eso es muy interesante. Bueno, desgraciadamente, bueno, van a tener que acceder a estos materiales, tienen las clases y está todo armado, pero esto es muy interesante porque aparte el peronismo logra convertir por primera vez la escuela primaria en una cobertura universal. ¿Eso qué significa? Por primera vez se alcanza que todos los niños que entran a la escuela a los 6 años terminan y cumplen todo el ciclo en la escuela primaria. No se produce la deserción, se alcanza la universalización del nivel primario. Esto es realmente importante, aparte de que crecer la escuela media, se duplican la cantidad de alumnos universitarios, va a ser un fenómeno coincidente con también lo que pasa en el mundo occidental cuando se instaura el estado de bienestar. Bueno, ahí tenemos otro proyecto educativo. Ahora, en la década del 60 se empieza a implementar el currículum como el texto escrito que tiene que ser seguido y ejecutado por los maestros. El currículum va a surgir como el libro que va a orientar a los maestros que tienen que hacer, donde va a estar muy bien planteado, bueno, cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos, cómo tiene que armar las actividades, cómo tiene que evaluar y cuáles son los tiempos. Y muchas veces, ni si, a lo sumo al maestro le va a dar la posibilidad de que seleccione actividades, pero en el libro de texto o en el manual va a tener las propias actividades, que esta etapa es la que coincide con las fotocopias, cuando los tenían que planificar las actividades anuales y después bajarlas por las actividades mensuales y demás, y lo que hacían era tirarle a los chicos fotocopias, 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 fotocopias. Es decir, apenas se le daba a él la capacidad para que pudiera presentar el contenido y seleccionar la actividad. Y esa se separa, es como, esto va a coincidir con el Fordismo, se separa el saber del saber hacer. Es decir, el maestro se convierte en el operario, en un obrero de la tiza. Y donde él no va a poder ni decidir ni discutir lo que está enseñando, ni por qué lo está enseñando. Es decir, un actor central pierde el control del proceso y a su vez el chico tampoco. Entonces, volviendo a Giroux, ya para ir cerrando, Giroux plantea, no es que el chico asimila totalmente lo que se le da y el maestro hace lo que le dicen. En ese proceso hay contradicciones y esas contradicciones generan lucha. Es decir, lucha por la hegemonía. Es decir, aparte cuando el docente se reconoce como un obrero de la
donde le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y puede ser sancionado por eso. ¿Y saben cómo viene la sanción? Cuando un docente a fin de año hace repetir a tantos chicos, a un porcentaje importante de su grado. Eso los docentes tienen terror ante eso. ¿Por qué? Porque ahí tiene que dar explicaciones, y explicaciones que ponen en tela de juicio su propia capacidad para enseñar. Por lo tanto, ¿qué hacen los docentes? Muchas veces hacen como sí y hacen pasar a muchos que pasar. Por lo tanto, ahí se va empobreciendo también la calidad de la educación, y esto pasa muchas veces en los sectores marginales. O también otro de los problemas es que los docentes les tienen miedo a los padres, porque cada vez la relación entre los padres y los docentes es más violenta, sobre todo en la escuela secundaria, que los profesores no saben tratar con los padres. Hay una distancia muy, muy marcada. Entonces, los padres son violentos, pueden caer en actos realmente fuertes, por lo tanto los docentes tratan de esquivar lo que más pueden a los padres. Entonces, muchas veces eso hace que Yo el creo que, alumno pase. Sí, sí, te no, que creo escucho. que algo que cambió en la pandemia es esta relación con los padres. Me parece que el haber, por lo menos en la escuela primaria, haber estado en contacto con todas las familias, hizo que esa relación se achicara. Esa distancia de la que usted habla se achicara un poco, me da la sensación. Porque, Sí, bueno, nosotros estábamos adentro de la casa con las familias, por así decirlo. Estábamos está dando clase bien, pero así. la escuela primaria, yo tengo que decir, la escuela primaria siempre estableció una relación fuerte con los padres, siempre, porque aparte el chico entra muy chiquito, entra a los 6 años, 5 años, por lo tanto en la escuela no se les entiende los padres, incluso cuando sale el chico, la maestra sabe que se lo tiene que entregar al padre, a la madre o a alguien designado por ellos hasta tercer grado, el chico no se va solo. Por lo tanto, hay un proceso de tutelaje que está bastante aceitado. El problema fuerte es, puede ser de la escuela secundaria, de la escuela primaria, pero en la escuela secundaria. Hay un abismo, hay una distancia entre, salvo en las escuelas privadas, donde también ahí los docentes le tienen terror a los padres. Y más si son docentes de escuelas muy caras, el padre también decide desde otro, ahí funciona el tema del capital económico. Es decir, puede funcionar en forma abierta o en forma sutil, pero funciona. Es decir, lo que yo trato de decir es que las escuelas son instituciones muy complejas. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque son instituciones complejas. Porque trabajan con recursos humanos, trabajan con personas, trabajan con chicos, trabajan con docentes, y en una interacción diaria. Es decir, nos vemos todos los días. Entonces piensen que la escuela crea las edades, crea a los niños, les da identidad a los niños, les organiza el tiempo. Es decir, antes de la escuela, después de la escuela, les organiza los horarios. No es cualquier institución. Y esto con la pandemia quedó a la vista porque se desestructuró todo. Incluso una de las cosas más preocupantes de la pandemia es que creció en forma muy fuerte los casos de abuso infantil y maltrato infantil, porque al estar adentro y al no estar la escuela como testigo y el lugar de escucha o lugar de observación, se han registrado muchísimos más casos de abuso infantil, en todos los abusos, negligencia, maltrato físico. Fíjense en la importancia de la escuela. Yo creo que la pandemia es resituar en la escuela en un lugar valioso,
porque es realmente un lugar valioso. Ahora, ¿cómo hacer la escuela secundaria también un lugar valioso? Es decir, y cómo pensar que no puede obedecer a un solo formato. Hay que crear diversidad de formatos, porque hoy tenemos diversidades de infancia, diversidades de adolescencia, y no podemos poner en todos los mismos recursos. Los recursos tienen que ser diferentes. Ahora, volviendo al tema de la universidad, ¿por qué el Estado está dispuesto a poner tantos recursos para crear una universidad tecnológica sin tradición? Porque yo puedo decir, bueno, puedo crear una universidad tecnológica en Bariloche que tengo el desarrollo satelital, la energía nuclear, o puedo crear o agrandar esta facultad de Ingeniería Mar del Plata porque tengo el desarrollo de las ciencias de materiales, o en Córdoba porque tengo el desarrollo de la robótica del país. ¿Por qué ponerla ahí? Cuando no tengo tradición, porque nunca tuvieron una universidad. Bueno, porque el Estado ahí está apostando que ese va a ser un núcleo de desarrollo con altísimo valor agregado. Y a Y su vez, capital institucionalizado, ¿no? Esto que decías vos, ¿cómo? como tener el país teniendo mayor capital institucionalizado, habías dicho. Como, bueno, Sí, ahora Argentina o este sector específico tiene esta especialización y tiene estas personas recibidas y tiene estas posibilidades ante el mundo o donde sí, sea necesario. sí, pero si uno piensa en ese lugar, porque ahí están todas las automotrices y el 40-50% de las partes de los autos son todos importados. Entonces yo necesito trabajadores que puedan reemplazar eso, porque son dólares que yo tengo que gastar. ¿Se entiende esto? Es decir, ahí está el corazón de todas las autopartistas también, y el desarrollo más dinámico de la economía argentina. Por eso yo, en un lugar que no tiene una tradición universitaria, que nunca hubo una sola universidad de nada, yo la voy a emplazar ahí. Ahora, yo lo puedo cuestionar, ¿es válido? ¿No es válido? Yo lo cuestiono, o no, o capaz que digo, bueno, esto es estratégico para el país. Acá es donde yo tengo que poner recursos, porque esto a tantos, una mano de obra, una fuerza de trabajo de alta calidad. ¿Entienden esto? O yo puedo decir, bueno, pongo una universidad de estas características en Jujuy, porque ahí hay que desarrollar el litio, y con el litio viene todo el desarrollo de los motores eléctricos. Bueno, esas son decisiones que Profe, yo tengo que hacer, sí, esto también me viene de la mano, ahora yo me puse me acordé del programa, por ejemplo, de becas estratégicas Manuel Belgrano, que acá dice, es claro, un sistema de becas para promover el acceso, la permanencia y finalización de estudios de grado y pregrado en 8 áreas de política pública consideradas clave para el desarrollo económico del país y la igualdad social. Eso no tiene también que ver con esta política integral de universidades para el trabajo. sí, para el trabajo, que la educación genera trabajo. Y en esta etapa que nosotros vamos a atravesar y estamos atravesando, la educación, en el mejor sentido de la palabra, la inversión en recursos humanos. Pero siempre vos me podés decir, pero bueno, siempre la educación es una inversión en recursos humanos, pero en la primera etapa eran recursos humanos para formar ciudadanos que tenían derechos civiles, que tendrían que opinar, podían profesar sus ideas religiosas, tenían que aceptar todas las normas del civismo, tenían derechos y obligaciones como ciudadanos. Vos me podés decir, bueno, en la etapa de Perón y en la etapa del desarrollismo, la educación se empieza a inclinar y orientar hacia el mundo del trabajo. Pero en esa etapa la educación requería de obreros. No es casual que
es el mayor desarrollo de la escuela técnica, es decir, chicos que van a ir a hacer un secundario muy completo, pero que van a articular lo práctico con lo teórico, porque las fábricas, las multinacionales que se empiezan a instalar en el país necesitan técnicos, técnicos químicos, técnicos petroleros, técnicos del plástico, técnicos para la farmacia, es decir, para todas esas industrias que se empiezan a instalar, que muchas son multinacionales en la Argentina. Hoy estamos en otra etapa, una etapa que tiene que ver con el desarrollo de cuarta generación. Por lo tanto, yo requiero profesionales, pero directamente orientados a la robótica, a todo lo que tiene que ver con todas estas tecnologías. Y aparte, una de las cosas que también escuché, que tiene que ver con todo lo que es programación. Es decir, eso es lo que se viene. Entonces, yo esta universidad la pongo a funcionar a partir del año que viene. Y van a ver que van a tener montones de alumnos. Ahora, el tema, aparte, en las universidades del conurbano están muy bien pensados en cuanto a los recursos tecnológicos, porque como absorben generaciones, la primera generación de estudiantes universitarios vienen de poblaciones de sectores medios, bajos o bajos. Por lo tanto, también ahí funcionan sistemas de becas, ¿no es cierto? Y aparte, al estar en parques industriales, ¿qué tienen resueltas estos estudiantes? Hay que ver cuáles son las carreras. Las prácticas, porque las prácticas, las pasantías, en esas fábricas, en esos parques industriales. ¿Está? Es decir, esto es lo que tenemos que empezar a mirar. Ahora, nuestro problema es, bueno, ¿qué pasa con la escuela secundaria? Eso es lo que es más apremiante, porque si vos no tenés alumnos, vos no podés retener los alumnos en la escuela secundaria, o esos alumnos no están bien armados en la escuela secundaria, van a fracasar en la universidad. La universidad no puede hacer lo que los otros niveles no hicieron. ¿Se entiende esto? Pero es como que hay que darle una vuelta de tuerca. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que se les ocurra? Ustedes el próximo texto que tienen es Capital Humano, primera y segunda versión. Van a ver que hay esto que yo estoy diciendo yo, cómo ver la educación desde esta dimensión económica, está muy bien planteado, porque la educación empieza a ser sinónimo de desarrollo, pero no de un desarrollo meramente personal, sino de un desarrollo social y un desarrollo político. La educación tiene que ver con el desarrollo de un país y ahí el Estado empieza a asumir un rol preponderante. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, acá en el chat, Mónica comentaba justamente que desde hace unos años en la escuela de mi hija le estaban enseñando a programar, usan Scratch y robótica. Sí, es que va a ser así. Todos, yo no ni pienso, pero todos van a tener que aprender a programar. Todos así como las casas van a vivir en casas inteligentes que a tal hora se va a conectar el lavarropa, te va a lavar la ropa. Es decir, el problema es quién llega a esas casas. Ese es el problema. Pero la casa va a ser una casa inteligente, va a estar programada y va a tener te va a lavar los platos. El tema acá que uno se plantea es que si bien avanzamos tecnológicamente, cada vez los niveles de desigualdad son más profundos. Porque Eso ya quería decir.
Claro, ese es el En tema. realidad, porque estamos hablando de educación y currículum. Bueno, vos decís, bueno, si pensamos en currículum, proyectarlo a 20 años porque esta revolución tecnológica, fantástico, pero en cuanto no se solucionan las desigualdades sociales, o mismo también Claro. ahora, cuando vos hablabas de escuela, yo pensaba en dos escuelas, la pública y la privada, ¿no? Porque en realidad la gente no apuesta a la escuela pública en general, aunque no tengas recursos económicos para pagarlo, la gente no quiere enviar a los chicos a la escuela Exacto. pública en general. Entonces eso es un empobrecimiento por parte de la sociedad, digamos, o sea, y a la vez decís, bueno, pensamos el currículum, pero ¿y quién después? No hay internet. No hay internet para conectarse a asistir a Claro, las clases durante una pandemia. claro, Cursos claro. Eso como- pensaba yo, con las casas inteligentes vamos a necesitar primero que haya internet, porque ni siquiera podemos conectarnos a un Zoom con la cámara prendida porque se corta. Entonces, Claro, Hola. sí. Sí, eso, claro, esos son los desafíos que tenemos nosotros. Y aparte, una de lo elemento enriquecedor de la escuela, el sistema educativo en la Argentina, era cuando en la escuela pública confluían chicos de diversas clases sociales. No, la oligarquía no iba a mandar a tu hijo a la misma escuela que un obrero, pero se mezclaban los sectores sociales. Hoy eso es, cada vez las escuelas están más estratificadas y tienen perfiles muy definidos. Entonces, si ya que tienen estos perfiles definidos, bueno, también los docentes se tienen que atrever a pensar formatos diferentes, no perdiendo la calidad de los contenidos, sino empezando a pensar en otras formas de transmisión u otros recursos. Ahora, el Estado también tiene una responsabilidad indelegable, porque hay que poner plata, porque no es lo plata que necesitan ciertas escuelas que las que requieren otras. Eso es algo real. El tema de la infraestructura escolar en las escuelas públicas ha sido vergonzoso, vergonzoso. Y eso también hay que pensarlo. ¿Mm? Bueno, ¿algo más se les ocurre? Yo sí confío en la escuela pública, les aclaro. Les Yo aclaro. también, Yo también, confío yo, en la Es educación decir, pública, aunque no tenga los recursos, digamos, yo aunque los establecimientos estén de una manera o aunque los recursos, uno apuesta, o creo que la mayoría de las personas que estudiamos, fuimos a escuelas públicas o venimos a la universidad pública, es porque confiamos y porque apostamos y porque queremos que resurja o que se refuerce. sí, sí. Hay que defenderla, ¿eh? Y lo que hizo lo que hicieron los sectores medios es de huir de la escuela pública como ratas, ¿eh? Eso lo hicieron a fines de los 80, los 90. Eso es lo que dice Giroud, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué ciertos sectores sociales pudieron progresar? Porque pelearon por la educación, pelearon por esos derechos. Es decir, si no se pelea, no hay derechos. Bueno, y eso también tiene que ver, bueno, el marketing, eso lo vamos a ver bien cuando veamos la última parte de las sociedades fragmentadas, cómo se da ese proceso de huida, fundamentalmente de los sectores medios. También ahí se empieza a empobrecer la escuela. Aparte, un chico no aprende solamente de su docente, aprende de su compañero. Mayor es el intercambio de los sectores sociales, de los capitales culturales, el chico aprende. Eso me hacía acordar a mí cuando hace más o menos 35 años uno mandaba a su chico a la escuela y le hacían un test de madurez de familia. Entonces, de acuerdo a la madurez, le tomaban un Bender, una figura humana, y lo ponían en el A, en el B, en el C o en el D. Ni les quiero decir lo que era el E. En escuelas grandes era entrar, abrir el salón y entrar a un cotolengo. ¿No es cierto? Es decir, porque ahí, ¿qué hacía? El chico no aprendía, es decir, el otro
no le podía enseñar nada. Bueno, eso después, 2 años después, ya cuando me entró mi hijo más chico a la escuela, eso se acabó, por supuesto, y fue mejor porque estaban todos mezclados, porque un chico también aprende de otro chico. Pero si Eso vos lo hablamos, son homogéneos, habíamos sí, hablado un poquito de eso, de las influencias de la impregnancia de lo biologicista y el psicologismo en las escuelas, ¿no? Como en algún momento se medía la inteligencia y se medía la madurez de una forma casi obsesiva y daba para estas clasificaciones de las que está hablando Irene, ¿no? El A, B, C, que luego, bueno, se empieza a revisar con el aporte también de la sociología y de la pedagogía crítica, que estas cuestiones estigmatizaban. eran terribles, eran terribles. Yo me acuerdo que mi hijo mayor lo pusieron en el B y yo me alegré porque dije, ay, no voy a tener que lidiar con estos padres caretas insoportables. Y miren, les cuento esto y cierro, porque si no, nunca terminamos la clase. En esa etapa, la maestra tenía que saber que estaba 4 meses haciendo motricidad y recortar, cortar y recortar. Mi hijo tenía una maestra maravillosa que amaba la matemática y aparte les enseñó ya desde el primer año grado a resolver matemáticamente ecuaciones. Una vez pasé y veo que el chico estaba en el pizarrón con una ecuación. Yo digo, no puede ser primer grado. Llega a segundo grado, en mes de mayo, la maestra le estaba enseñando a multiplicar, porque la maestra era una maravilla. Segundo grado, mes de mayo. Se armó tal despelote en la escuela porque la maestra del segundo A, empezó a vociferar porque sus chicos tenían que estar aprendiendo ellos antes a multiplicar que el B. Eso fue una disputa escolar. Ahora, ¿por qué los chicos aprendían a multiplicar y dividir en mayo simultáneamente? Porque su maestra amaba la matemática y era maravillosa. Sin embargo, la otra se quejaba y la escuela le imponía que de acuerdo si fueras A, B, C o D, tenías que aprender en tal tiempo. ¿Se entiende eso? Irene, me parece sí. Un ejemplo buenísimo para esto que estamos hablando del currículum, que el currículum nunca es lo que está escrito. Siempre Exacto. juegan estas interpretaciones, las particularidades de los docentes, y eso es Claro. importante entenderlo, ¿no? Esta distancia que hay entre lo escrito, lo prescripto y lo que pasa, y lo que sucede. Y no es que esté mal tampoco, es así. Siempre va a estar esta distancia y eso lo tenemos que deconstruir, esta idea tan rígida que tenemos de que el currículum es los contenidos que están escritos. Y me parece Claro. el ejemplo de Irene está buenísimo. Yo como docente atreverme a avanzar y avanzar porque el chico me lo pide, pero aparte porque la mina tenía capacidad, ¿entendés? Y no venía que en segundo ocurrió a dividir y a multiplicar en mayo, sino porque venía enseñando la matemática de otra manera, a resolverle, aprendían a sumar y a restar en un kiosco. Yo estoy hablando de muchos años, y a no tenerle miedo a la matemática. Que para la mayoría, sobre todo mi generación, la matemática era un cuco, a no tenerle miedo. Bueno, eso es, bueno, esa docente, ese proceso depende de los docentes y de cómo los docentes se atreven. En la medida que el docente se atreve, avanza el grupo, o no, porque yo me acuerdo que entrar en el era, de ahí salían, capaz que vos decías, bueno, acá saco 10 para educación especial, ¿viste? Porque aparte el chico se iba plafonando cada vez más, porque aparte piensen en el maestro que tenía que estar ahí, no tenía estímulos tampoco. Entonces es un proceso. El grupo no avanza, el maestro cada vez se va inmolando más o siente que se está inmolando más y se hace una verdadera ensalada. ¿Se entiende esto? Bueno, dejamos acá. Y eso, una pregunta como para Sí. tirar para el final. ¿No es lo que está pasando también en algunas escuelas? Que hay escuelas estigmatizadas de la periferia que muchos dicen, no, acá igual es como la división E de antes. Sí, sí.
sobre todo en la escuela secundaria. Igual, el que llega en ciertos sectores sociales a 5º año ya es como que sorteó todos los escollos, ¿eh? Porque el abandono se produce antes, se produce el año que más se abandona es 2º año. Hay mucha repitencia por repitencia y abandono. Pero el que llega a 5º año, bueno, a lo sumo se recibirá con un título que tendrá menos valor en relación a otra escuela, pero el chico logró recorrer todo el camino. Y en estos sectores sociales o en estas escuelas, porque cada vez se asocia más la escuela con la territorialidad. Piensen esto, antes las escuelas medias, ¿dónde estaban? Piensen, recorran su ciudad, piensen en el mapa de su ciudad. Las escuelas medias estaban en el centro. Claro, porque eran escuelas públicas grandes, las escuelas públicas medias siempre tuvieron muchos alumnos, pero eran pocas y estaban en el centro. Hoy, a partir de la reforma de Menem, se hicieron escuelas en los barrios. Entonces, sin estigmatizarlas, porque yo las asocio geográficamente con algo. Entonces, una escuela media, no sé, en Las Heras, cuando digo, gracias a Dios las escuelas tienen número, entonces es más difícil distinguirla, pero piensen, o qué sé yo, en el barrio Libertad. ¿Se entiende esto? En cambio, antes la escuela media se disfrazaba porque al estar en el centro no parecía como estigmatizante. Pero ahora sí es fácil estigmatizarlas. Para Claro, el que porque estudia... Sí, no se estigmatiza la escuela, sino el barrio y la exacto, población de ese territorio. exacto, Me acordé el exacto. otro día, Irene, que vos creo que dijiste en Francia, que es que mandan a los docentes más Sí, especializados a los lugares sí, de mayor complejidad. claro, claro. Pero, Y le pagan mejor también, ¿eh? Y le pagan mejor. No sé si ahora existía ahora, si sigue existiendo, es como que estaba muy mal visto, medio prohibido, así como que no se casaran entre ellos docentes, fíjense hasta cuándo. ¿Por qué? Porque como los trasladan permanentemente, no están en lugares fijos, a uno lo puede mandar a una ciudad y a otro. Por eso se les paga bien. ¿Se entiende esto? Es como que no se les aconseja que se casen entre ellos, porque el docente en Francia no elige el destino, el Estado lo elige por él. Y yo pensaba cuando hablaba sobre las divisiones, que al le tocaba lo peor, qué bueno hubiera sido en el ejemplo de la maestra que estaba en el B, que la hubieran puesto en el E para sacar a esos chicos adelante. Claro, Claro. claro, yo ese caso lo conozco por mi hijo, porque yo, si no, un padre no se entera de esto, me enteré, aparte tenía, pero realmente sí, yo me acuerdo, era entrar a abrir la puerta y decía, ¿qué es esto? ¿No es cierto, Cristina? ¿Qué es esto? Nosotros trabajábamos en gabinete y era un horror. Después yo me acuerdo que cuando entró Damián ya era diferente, le seguían tomando el test Bender, el test de la figura humana, igual, había un conocimiento de los niños maravilloso, el chico llegaba a la escuela, se le tomaba una encuesta social, se le hacía un despistaje del fonoaudiológico, del lenguaje, Claro, se le el hacía tema test de es madurez. que esas prácticas luego se usaron para clasificar, estigmatizar, dividir, Está bien, porque pero... si uno entiende digamos, el origen de la psicología en la escuela, y la influencia del positivismo cuando se inicia la apertura del psicólogo escolar de la escuela. Por suerte, en los últimos años fue cambiando esta mirada. Entonces, ustedes que a lo mejor los que estudian ciencia de la educación y una de las opciones laborales es trabajar en los equipos de orientación, van a ver que la mirada es diferente, o debería ser diferente, no centrar en la patología o en el problema del niño, sino que ver las complejidades institucionales, históricas, sociales, que atraviesan
hasta las prácticas docentes, porque muchas veces la dificultad de los chicos tienen que ver con malas prácticas docentes. Entonces, bueno, correr un poco ese foco de la mirada patológica del niño, ¿no? Que tenía que ver también con este inicio, ¿se acuerdan que hablamos de cómo se medían los cráneos, cómo se medía la... Claro. Bueno, tenía una fuerte impronta positivista, mucha prueba de inteligencia, mucha prueba de madurez, mucha prueba de... Pero también había un conocimiento que si uno estaba en un equipo con ciertas intencionalidades, muchas veces descubría cosas que los chicos en bien de los chicos. Bueno, es como que pasamos de una etapa a otra. Bueno, dejamos acá, ¿qué les parece? ¿Nos despedimos? Dale, hasta el jueves. Hasta el jueves, muy interesante todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Está muy interesante la clase. Gracias. Bueno. Gracias.